La niebla, una criatura húmeda y silenciosa, lamía los acantilados de Vila da Neblina con una persistencia fantasmal, cubriendo el miedo de sus habitantes como un sudario. En el filo de piedra, donde el viento aullaba verdades que nadie quería escuchar, Livia se movía con la destreza de una sombra familiarizada con la soledad, sus manos, pequeñas y fuertes, buscando el raro alga rubra, un bálsamo que la mayoría despreciaba por considerarlo pagano. Su vida era un susurro en un pueblo de gritos, su bondad, una anomalía peligrosa en un lugar donde la desconfianza era la única moneda de cambio. De pronto, el silencio de su tarea fue desgarrado no por el rugido del mar, sino por un sonido hueco y terrible. El golpe de un cuerpo grande cayendo desde una altura oculta por la bruma, seguido por el sonido de piedras rodando hacia el abismo. Livia se congeló, el instinto de huida luchando contra una compasión que no sabía ignorar. Sabía sin ver, por la magnitud del terror que se cernía sobre el pueblo, que solo podía ser él, el eremita sombrio, el hombre al que la villa había condenado al olvido y la superstición, ahora yaciendo herido, un presagio tangible en la orilla. El cuerpo de Silas, grande como un roble caído, yacía inerte entre las rocas, un lienzo de sangre y tierra, su barba salvaje y su ropa harapienta, que para la Vila da Neblina eran el uniforme del mal y la peste, ahora solo revelaban una vulnerabilidad brutal. Livia se acercó con una cautela que no era miedo a él, sino al eco de lo que hacía en el corazón del pueblo. Ayudar a lo renegado era convertirse en lo renegado. Sus ojos, profundos y viejos para sus 15 años, escanearon la herida abierta en la pierna del hombre, un corte profundo que, sin intervención, garantizaría la muerte lenta y dolorosa que la comunidad deseaba silenciosamente. Recordó las palabras frías de dona Regina sobre cómo el eremita era el castigo por sus pecados, el hombre que trajo la última gripe. En ese instante, la elección se hizo transparente. Aceptar el odio fácil y la seguridad del pueblo o abrazar el difícil camino de la compasión que la definiría. Ella se arrodilló, y bajo la mirada indiferente de la niebla, su pequeña mano tocó la frente caliente del paria. Si esta historia de desafiar el miedo te atrapa, suscríbete y dime en los comentarios desde qué lugar estás presenciando este acto de coraje. Livia, en el frío húmedo de 1910, era un alma solitaria, una figura de piel pálida y trenzas recogidas que ocultaban su rostro de la curiosidad y el juicio. En la Vila da Neblina, su única vocación, el arte de su madre con las hierbas y ungüentos, la marcaba como la aprendiz de boticaria, o más siniestramente, la chica de los venenos. Su trauma central no era una herida única, sino la acumulación diaria de ser percibida como extraña. La herida profunda de una niña que creció entendiendo que su sensibilidad era una debilidad que los demás podían explotar. La muerte de su madre, ocurrida durante una de las epidemias que la vila achacó a la naturaleza, no hizo más que cimentar su aislamiento. El pueblo siempre buscaba un chivo expiatorio, y en la ausencia de su madre, Livia heredó la sospecha, viviendo con el peso constante de tener que justificar su existencia y su vocación sanadora en un lugar que creía más en el castigo que en la cura. Su única certeza residía en la potencia silenciosa de su pequeño laboratorio de tinturas, un refugio donde las plantas le hablaban más claramente que los humanos. La necesidad de curar, más que un oficio, era para Livia una forma de validación personal y de autocuración. Cada vez que una tintura funcionaba, era una pequeña victoria contra la ignorancia que había consumido a su madre. Sin embargo, su excesiva autocrítica le susurraba que sus motivos eran egoístas, que buscaba desesperadamente la conexión que le había sido negada.
Esta lucha interna se manifestaba en una reclusión casi monástica. Evitaba el mercado, el lugar de los chismes y los juicios, prefiriendo la vasta y silenciosa extensión de la costa. Fue precisamente esta búsqueda de soledad lo que la llevó a la verdad. El eremita sombrio, el hombre que era la encarnación del miedo de la vila, estaba vivo y herido. La gente lo quería muerto, esperando que su desaparición limpiara la niebla y la mala suerte. Livia se encontró en el punto de inflexión donde su ética personal chocaba violentamente con la moral social, y no podía permitirse que la oscuridad del pueblo le dictara su destino. Su decisión no fue un arrebato heroico, sino una determinación silenciosa y calculada. Arrastró a Silas hasta una cueva oculta, conocida solo por los recolectores de algas, un nicho precario en el acantilado, su primer santuario prohibido. Durante los días siguientes, su rutina se convirtió en un acto de fe y subterfugio. Ella se escabullía al amanecer, una pequeña ánfora de cerámica llena de su más potente tintura en su saco, fingiendo buscar ingredientes raros. Cada vendaje, cada gota de cocción de hierbas era un desafío a la voluntad colectiva del pueblo. La cueva olía a marecía, humedad y la intensa fragancia medicinal, un aroma que paradójicamente era para ella el olor de la verdad. Silas, al principio, era pura resistencia, un animal herido que gruñía a cada contacto. Sus ojos, llenos de un dolor que era más que físico, solo ofrecían una intensa desconfianza. Livia no le hablaba. El silencio era el único lenguaje que la herida de él y la soledad de ella podían compartir. Después de casi una semana de cuidados intensivos, en medio de la fiebre, Livia estaba a punto de cambiar su vendaje, con el rostro concentrado en la herida. Silas despertó con un sobresalto, sus ojos inyectados en sangre mirándola fijamente. No la amenazó, no gritó, solo exhaló un susurro ronco, apenas audible, que no era un lamento, sino una advertencia. ¡Livia! Ella se quedó paralizada. El nombre, su nombre, proveniente del hombre que se suponía que era mudo o incapaz de cualquier forma de comunicación humana, la golpeó con la fuerza de una profecía. No era una palabra de gratitud, era la comprensión de que él conocía su identidad y al hacerlo también conocía el peligro que ella corría por él. El acto de curar se transformó en ese instante en un pacto de mutuo riesgo, una conexión profunda y aterradora forjada en el secreto y la inminente exposición. Mientras el peligro se cernía en la cueva, en la villa, la sospecha crecía como la mala hierba. Dona Regina, la matrona severa de la moral y el prejuicio, era la encarnación de la ignorancia crónica del pueblo. Su profunda amargura por la pérdida de su hijo años atrás la había transformado en una centinela vigilante, atribuyendo toda desgracia a fuerzas externas. Y Silas era la víctima perfecta. Regina observaba los movimientos de Livia, sus idas y venidas. La joven, usualmente reclusa, ahora tenía una urgencia en sus ojos y en sus pasos que no era normal. Un día, siguiendo el rastro sutil, Regina encontró cerca del bosque, donde Livia solía desaparecer, restos de vendas y el olor acre de hierbas medicinales inusuales, no las que se usaban para los dolores de cabeza cotidianos, sino aquellas reservadas para heridas graves. La conexión fue instantánea, una cadena lógica que se encendió en su mente, la chica de los venenos y el eremita. La convicción de Regina se endureció en un propósito frío. La superstición debía ser defendida y la herejía de la compasión erradicada. Livia se sentía atrapada entre el gélido silencio de la cueva y la mirada abrasadora de la villa. El aislamiento se hizo insoportable. En uno de los rituales de limpieza de Silas, mientras curaba la profunda herida que casi lo había matado,
Su mano tropezó con un objeto duro y frío escondido bajo la tela harapienta de su túnica. Era un reloj de bolsillo, de plata pulida y desgastada, que se había detenido. El grabado en la parte posterior no era un nombre, sino una fecha, una que Livia reconoció al instante, una fecha que resonaba en la memoria colectiva de la vila reprimida y distorsionada, el día exacto de la tragedia de la mina que había matado a varios hombres del pueblo y que había coincidido con la aparición de Silas en la periferia. De repente, el eremita no era un presagio, era un testigo, quizás incluso una víctima. El odio de la vila no era hacia el mal, sino hacia la verdad que Silas representaba. Livia vio el miedo en el pueblo, pero ahora lo entendía. El pánico no era el miedo a la maldición de Silas, sino el miedo de la propia vila a reconocer su culpa y su papel en esa tragedia olvidada. El tiempo en la cueva se volvió un refugio, el único lugar donde Livia no era juzgada por su propia gente. Ella continuó su trabajo con una urgencia renovada, una mezcla de responsabilidad médica y protección personal. El eremita, gradualmente, dejó de gruñir y comenzó a tolerar el contacto. El miedo inicial de Livia a su figura imponente se había transformado en una comprensión profunda de su dolor, una conexión que iba más allá de las palabras. Ella comprendió que la soledad de Silas era su armadura contra un mundo que lo había traicionado, una soledad que ella compartía y entendía. La conexión emocional con Silas la obligó a confrontar su propia fragilidad. Livia había usado su reclusión como una forma de protección, pero al exponerse por Silas, descubrió la fuerza oculta en su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su bondad no era una debilidad a ser castigada, sino la medicina que el pueblo, cegado por la histeria y el prejuicio, más necesitaba. La decisión de cuidarlo no era solo sobre él, era una declaración de guerra contra la ignorancia que había marcado su vida. La necesidad de confrontación se hizo inevitable. Livia sabía que no podía mantener el secreto por mucho más tiempo. La vigilancia de Dona Regina se había intensificado, convirtiendo su camino diario en un laberinto de miradas furtivas y susurros cargados de juicio. Cada visita a la cueva era un riesgo calculado, un juego que desafiaba no solo su reputación, sino su propia seguridad. Su misión ya no era solo curar a Silas, sino exponer la verdad que el pueblo había enterrado bajo capas de superstición y miedo. El aislamiento había afilado la percepción de Livia, permitiéndole ver los hilos de dolor que movían las acciones de Dona Regina y del pueblo. Comprendió que el antagonismo no era personal contra ella o Silas, sino una defensa desesperada contra el colapso de su frágil orden social. El eremita, su paciente y ahora su cómplice involuntario, era el catalizador que la obligaba a crecer más allá de su autocrítica, a tomar una posición no por orgullo, sino por la imperiosa necesidad de la verdad. Su soledad se transformó en propósito y su miedo en una determinación fría como el acero. El tiempo se agotaba. Cada día que Silas permanecía oculto era un desafío directo a la ceguera de la vila. Un desafío que, una vez descubierto, desataría la ira en una fuerza destructiva. La tensión dramática no era solo el riesgo de ser atrapada, sino la carga moral de saber que el destino de un hombre y la conciencia de un pueblo dependían de su próxima acción. Livia, la niña solitaria, estaba a punto de convertirse en la fuerza que rompería el ciclo de la ignorancia. Su acto de curación, un preludio a una revelación mucho más profunda y dolorosa para todos. La tensión se condensó en el silencio de la cueva. Livia, con la revelación del reloj de bolsillo, dejó de ver al eremita sombrio y vio a Silas, un hombre roto cuyo dolor había sido manipulado por la ignorancia de un pueblo. El pico de confianza llegó después de días de este entendimiento silencioso. Silas,
Aunque físicamente mejor, mantenía su agresividad defensiva, la única armadura que conocía. Livia tomó la pequeña ánfora de cerámica, la que contenía la última dosis de la tintura más poderosa, destilada de su fe y sus habilidades, el punto final de su cura física. Ella la ofreció sin decir una palabra. El aire vibró con el peso de la negación mutua que se disolvía. Silas la miró no con hostilidad, sino con una profundidad cruda y dolida. Sus ojos se encontraron, los de Livia suplicando por la fe, los de Silas evaluando el riesgo. Lentamente, con un temblor que no era de debilidad sino de aceptación, él tomó el objeto, y en un gesto que rompió años de aislamiento, su mano grande, marcada por la vida dura, tocó la de Livia con una ternura inesperada, un pacto sellado sin palabras, solo con la verdad de una mano que cura y otra que acepta ser curada, un entendimiento mutuo que trascendía el miedo. El respiro duró poco. Al día siguiente, la sospecha de dona Regina se materializó en una acusación pública y brutal en el mercado central. Livia había ido a reponer provisiones, un intento de reanudar su vida normal. Regina, con su rosario como arma, la interceptó ante la multitud silente y atenta. «Dinos, niña de la medicina, ¿a dónde va tu fervor nocturno?», exigió, su voz alta y áspera. «Tu madre, en paz descanse, no habría mezclado su arte con la oscuridad». El pánico se apoderó de Livia. Ella era pequeña, insignificante en el centro del mercado, rodeada por rostros que antes eran familiares y ahora eran un muro de juicio. La cámara temblaba ligeramente, reflejando su vulnerabilidad extrema. Forzada a admitir que había estado en el bosque, la admisión resonó como una campana de condena. Regina la acusó de ser cómplice de la entidad maligna, de haber traído la enfermedad de vuelta, su voz amplificada por la profunda necesidad de la multitud de tener un villano. El silencio opresivo se rompió con el súbito y alto clamor de la multitud que se volteaba contra Livia. El sonido ambiente distorsionado en sus oídos, una cacofonía de miedo y condena. El miedo, la verdadera enfermedad del pueblo, se convirtió en una cacería. Dona Regina, aprovechando el pico de desespero, movilizó a un grupo de hombres. Su teimosía y la ceguera de su resentimiento los guiaba. «Limpiaremos el bosque», gritó, «antes de que la maldición se arraigue en todos nosotros». Livia, habiendo escapado de la turba por un pelo, corría por el camino costero. No estaba huyendo, estaba adelantándose. Su única meta era alertar a Silas. El aire se hizo espeso con el olor de la madera mojada y la furia humana. Ella sabía que esto era todo. Su reputación, su futuro, quizás su vida, estaban en juego contra el poder destructivo de la ignorancia. La vila iba a incendiar el escondite, a borrar a Silas para borrar su propio miedo. Mientras corría, su excesiva autocrítica se disolvió, reemplazada por la furia tranquila de quien defiende una verdad. Ya no era la exquisita, sino el farol solitario que iluminaba la oscuridad, lista para arriesgarlo todo. Dona Regina y su turba llegaron al estrecho sendero que conducía a la cueva, antorchas en mano, sus ojos brillando con una mezcla de fanatismo y cobardía. El miedo se había convertido en fuego. Livia se interpuso en el camino, su figura delgada y frágil bloqueando la entrada oscura. «¡Deténganse!», gritó, su voz rasposa pero firme. «Él no es una maldición, es una víctima como nosotros de su propia ceguera». El tiempo pareció estirarse, la turba dudando, sorprendida por la valentía de la niña. Regina empujó hacia adelante, intentando apartarla, su rostro retorcido por el resentimiento. Livia se sostuvo en su lugar, gritando la verdad, revelando que Silas había sido un trabajador en la mina, un hombre al que la vila había renegado por una enfermedad o injusticia que se negaron a reconocer.
Justo cuando la turba se preparaba para forzar su camino, una figura imponente emergió de la oscuridad de la cueva. Silas. Estaba curado, erguido. Su mirada ya no era la de un animal herido, sino la de un hombre que había recuperado su dignidad. Su presencia por sí sola desarmó la agresión inmediata de la turba. Luego, Silas levantó el reloj de bolsillo, sosteniéndolo a la luz de las antorchas para que todos lo vieran. El objeto, frío y estancado, era el símbolo de la tragedia, la prueba silenciosa de que él era un testigo, no el causante, de la desgracia del pueblo. La turba vaciló, forzada a ver al hombre, el dolor en su rostro, en lugar del monstruo que habían inventado. Livia se paró junto a él, su mano, en un acto reflejo, tocando su brazo. Juntos eran la prueba viva de una verdad irrefutable. La empatía era una fuerza más poderosa que el miedo. La revuelta se desvaneció en una vergüenza incómoda y ruidosa. La luz de las antorchas revelando las caras avergonzadas. La verdad factual había desarmado el odio supersticioso. La cacería había terminado, no con el fuego, sino con la revelación, una confrontación emocional que obligó a la vila a confrontar la oscuridad no en el bosque, sino en sus propios corazones. El silencio que siguió a la partida de la turba, un silencio que no era de opresión, sino de reflexión forzada, fue más ensordecedor que el tumulto. La vila daneblina había visto su propia fealdad reflejada en el fuego que se apagaba. Livia ya no se sentía expuesta. Sentía una calma profunda y resonante, la satisfacción de una batalla ganada, no con la fuerza, sino con la verdad. El dolor y la resistencia habían culminado en una transformación emocional completa. Livia, la niña que vivía para evitar la mirada de los demás, ahora era la portadora de una verdad que el pueblo se había negado a ver. Su acto de bondad, que ella temía que fuese una debilidad, se reveló como su mayor fuerza. El amanecer siguiente trajo una claridad extraña a la vila, una que disipaba no solo la niebla, sino también la densa atmósfera de la noche anterior. Silas, con su dignidad restaurada y su cuerpo curado, se preparaba para una nueva jornada. Su supervivencia era un milagro silencioso que el pueblo tendría que vivir y procesar. Él no se quedó. No había redención en su permanencia, solo la promesa de un nuevo exilio, esta vez voluntario y libre de la mancha del miedo. Antes de partir, en el silencio de la cueva, ahora vacío, le entregó a Livia el reloj de bolsillo. «Guárdalo», le dijo con una voz ahora grave y tranquila. «Que te recuerde que el tiempo no se detiene y que el pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede». El objeto se sintió pesado en la mano de Livia, no por su peso físico, sino como un símbolo de un nuevo tiempo que comenzaba, una era en la vila donde la verdad y la compasión finalmente tenían un lugar. Dona Regina, aislada por el remordimiento, perdió su voz en el pueblo. El peso de su error, el mal que había intentado infligir bajo la bandera de la moral, la había dejado sin credibilidad ni seguidores. Su orgullo se rompió, y el rosario que usaba como arma colgaba inerte en su cuello. Livia, en contraste, fue reintegrada, pero no como la chica de los venenos, sino como la fuente de esperanza que había salvado al eremita. La ánfora de cerámica, el pequeño vaso de bondad que desafió la vastedad del odio, se convirtió en un símbolo de su fuerza moral inquebrantable. Ella ya no necesitaba esconderse, ya no era la misma. Su rostro mostraba la paz profunda de quien ha alineado su vida con su propósito más elevado, de quien sabe que su sensibilidad es su ancla y no su debilidad. Livia asumió su papel de boticaria y consejera, su pequeña casa en la colina convertida en un faro de coraje. La gente acudía a ella, no solo por sus habilidades con las hierbas, sino por la fuerza de su juicio moral.
Su nueva jornada no fue de gloria, sino de servicio tranquilo y constante. El acto de curar al eremita había revelado su verdadera identidad. Una mujer capaz de ver la humanidad donde otros solo veían el monstruo. La reparación concreta era su presencia diaria, una prueba constante para la vila de que la fe en el prójimo no era un error, sino una necesidad. Su vida se transformó de reclusión a participación plena, demostrando que la verdadera sanación comienza con el coraje de la verdad. La historia se disolvió en una poderosa y persistente reflexión. El legado de Silas fue un susurro, pero la verdad de Libia era un grito. La verdadera enfermedad, entendió el pueblo lentamente, no era la que atacaba los pulmones o el cuerpo, sino la que residía en el corazón y se manifestaba como miedo, prejuicio e ignorancia. Al curar la herida de Silas, Libia había dado el primer y más esencial paso para curar una comunidad enferma de sí misma. El espectador se queda con la profunda y universal certeza de que aún hay tiempo para arreglar lo que el miedo destruyó. La lección es clara y resonante. Curar el miedo en el otro es la única forma de curar finalmente el miedo que reside en uno mismo. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.